grupo nace en el año 1966, en una década donde hay mucho cambio en todo orden de cosas, en lo social, en lo político, en lo económico, en el mundo universitario y en la música. En la música hay cambios fundamentales, no solamente a nivel de la música folclórica, con el nacimiento del neofolclor, o con lo que ya estaba avanzando la nueva canción chilena, que también ya se estaba gestando en esos tiempos, sino que también en la música internacional, en la música popular internacional. Hablemos de los Beatles, ¿no es cierto?, Bob Dylan con toda su línea y su mensaje, que después siguieron Joan Baez o Peter, Paul and Mary, también traían una historia, una gana de cantar cosas que hicieran el cambio con lo que había sido la década del 50. Y los Guasos de Algarrobal nacen curiosamente en este entorno, pero en una línea muy tradicional de música, de canto. Los fundadores eran Gerardo y Gustavo Monkeberg, Patricio Vives, un médico, y Rodrigo Serrano, un estudiante. Eran todos compañeros de colegio, los Padres Franceses, y forman este conjunto por un festival que se hacía en las playas, en Cartagena, el Festival del Litoral Central, donde se presentan, arman el conjunto para ese festival, se presentan y lo ganan. El festival lo conduce René Largo Farías, que era un hombre de la música nuestra, pero muy importante, y que él apoyó al grupo durante muchos años. Incluso, luego que se ganó el festival, el premio era grabar un disco, y se grabó con René Largo Farías el primer disco 45 de los Guasos de Algarrobal. Mensajero de la vida, peregrino de la paz, vamos juntando nuestras manos, cantando como hermanos un canto de unidad. Vamos juntando nuestras manos, cantando como hermanos un canto de unidad. Primero 4 estudiantes quisieron hacer de la música tradicional chilena una continuidad. Poco a poco empezó esto a transformarse en algo más profesional, en un grupo que al poco tiempo ingresaron nuevos integrantes por razones propias de los integrantes fundadores, que unos se fueron a vivir a Estados Unidos, el otro se fue a vivir al campo porque era agrónomo, el otro desistió de seguir cantando. Se arma un grupo definitivo, diría yo, al año siguiente, a los 2 años, que es el que se ha mantenido en el transcurso del tiempo y que fue muy apoyado por la televisión. En esos años, la televisión realmente hacía difusión de la música chilena, de la música popular, de la nueva ola, en fin, de todas las expresiones musicales. Era una época que nacía la televisión, eran los primeros años de la televisión chilena, y bueno, eso ayudó mucho a que los Guasos de Algarrobal tuvieran una vitrina, ¿verdad? Primero en Santiago, que es hasta donde llegaban las ondas de la televisión, y luego a todo el país a través de Televisión Nacional, cuando empieza a ser su gran cadena nacional de televisión que llega hasta Punta Arenas. Y así nacen los Guasos de Algarrobal, y con el tiempo descubren que ellos pueden escribir canciones, pueden referirse a temas que son más contingentes de la realidad nacional o de la realidad mundial, pueden incursionar en una línea más espiritual de la canción, que es una línea que se trabajó mucho y que hasta el día de hoy se trabaja, que es la línea que nos heredamos de un grupo que se llamó Los Perales. Era un grupo que crece y que nace en los Padres Franceses, en el seminario de los Perales de los Padres Franceses, y que cantaban la música espiritual, pero con música chilena. Los Guasos de Algarrobal iniciaron una actividad muy importante hacia fines de la década del 70, en la cual se innovó en la forma de cantar la canción chilena típica, y empezamos a realizar armonías, a armonizar una musicalización diferente de las canciones que ya existían, y por otra parte a componer nuestras propias creaciones. En lo que es arreglos musicales y la característica vocal que nos empezó a identificar de otros grupos, está, bueno, el contracanto, los cambios de tonos en una misma canción, los cambios de ritmo en una misma canción, para ir dándole puntos de quiebre que mantuvieran permanentemente en 3 minutos la atención del auditor frente a lo que estábamos entregando, que era un mensaje X. Y también empezamos a componer canciones, primero en una línea tal vez más espiritual, como fueron algunos himnos que hicimos para la Iglesia Católica con motivo del Año Santo, por ejemplo, escribimos el himno del Año Santo, y tal vez lo más importante que hicimos fue el año
87, cuando vino el Papa Juan Pablo II a Chile y compusimos el himno que todo Chile cantó, que es Juan Pablo II, Mensajero de la Vida. Esa canción refleja tal vez una línea musical muy importante para nosotros, una línea de contenido muy importante. Se escribe esa canción en un momento difícil, en que todos anhelábamos que volviera la democracia, en que volviéramos a ser un país de hermanos, en que anhelábamos, ¿verdad?, un cambio. Y ese cambio, con la visita del Papa, creo que se inició, ¿verdad?, el camino a la llegada de la democracia que se materializó a los 2 años. Entonces, esa canción hablaba de esperanza, hablaba de hermandad, hablaba de justicia, hablaba de paz, hablaba de un mensajero que nos traía la vida, pero la vida para todos, no para unos pocos. Y esa canción creo que refleja muy bien una línea determinada de lo que es el grupo. Y lo otro fue rescatar canciones chilenas muy conocidas y plantearlas de otra forma. Ejemplo concreto, Mi Caballo Blanco. Mi Caballo Blanco, una canción tradicional de Pancho Flores del Campo, que ha tenido muchas interpretaciones en los autores intérpretes chilenos, que ha sido cantada incluso en el extranjero por Nana Moscori y otros intérpretes, pero que nosotros quisimos darle una mirada diferente, con un ritmo de galope. Realmente el caballo queríamos que galopara. Iniciamos la canción con un estilo más tradicional y de pronto el caballo empieza a galopar y no lo para nadie hasta que finalice la canción. Ese tipo de recursos de comunicación con el público, un poco más agresivo, por así decirlo, nos dio excelente respuesta de parte de la gente. Y así nacieron arreglos muy hermosos como Yo vendo unos ojos negros, un arreglo de Casamiento de Negro de Violeta Parra que ganó un premio en uno de los festivales que participamos. En fin, se inicia una línea de rescatar la canción chilena con una propuesta musical diferente. Son otras las costumbres, otras las voces, otra la gente. Yo vivo este presente que es tan distinto de tu pasado. Los dos improvisamos, pero qué pena tan separados. Sé bien que tú quisieras evitar que cometa errores y que de mí te llegue solo alegrías, no sin sabores. Dejando un registro de lo que uno va haciendo, y ese registro muestra la historia, cómo va evolucionando el grupo. En un primer comienzo grabamos las canciones tradicionales en forma tradicional, con guitarristas muy excelsos y muy buenos, propios de lo que se hacía en esa época. La mayoría de ellos los veníamos a buscar acá al sindicato de folcloristas, don Humberto Campos, el Lolo Rosso, Picero, en fin, muchos guitarreros que tenían una facilidad para captar lo que uno quería fantástica. Entonces grabamos con ellos muchas canciones, hicimos discos. El primer long play que grabamos después de los 45 se llamó Al calor de la amistad, que es la pauta, el leitmotiv que nos ha mantenido vivo en todos estos años. Hemos trabajado en un grupo al calor de la amistad y la música es el centro que nos une, pero más allá de eso nos unen los ideales que nos llevan a cantar esas canciones. Grabamos después, esos fueron los primeros años en que grabamos ese disco. Grabamos otro long play que se llamó Poncho de Olvido, Poeta Campanero, una canción de Vittorio Cintolesi muy hermosa, que nos dio título a un long play entero de canciones en esa línea. Eso fue en el sello Philips, Polydor. De ahí pasamos al sello EMI Odeón, que venía en una época desgraciadamente de bajada toda la producción disquera en el mundo. Se estaban acabando los discos, digamos, estaban empezando a salir las casetas, en fin. Pero ahí grabamos igual 2 long play y varios discos 45. Ahí grabamos una canción que recordamos con mucho cariño que se llama Señora Bandera, que participó en el Festival de Viña del Mar y que obtuvo un tercer lugar en el año, debe haber sido el año 73, por ahí 74. La llegada al sindicato fue muy importante porque había un sindicato, en los años cuando nosotros nacimos, había un sindicato como de artistas, no me acuerdo, Sidarte, algo así. Y nosotros, personalmente yo, escribía canciones y las iba a inscribir al pequeño derecho de autor. Y había que ir a unas oficinas que estaban por la calle Carmen, hacia el interior, hacia Portugal, no me acuerdo exactamente dónde.
Y ahí uno inscribía las canciones. Y una de las personas que me atendió ahí alguna vez fue el presidente del sindicato de folcloristas. Y me empezó a contar de esto del sindicato y me dije, ¿por qué nos incorporan al sindicato? Bueno, le dije yo, encantado. Y nos incorporamos al sindicato de folcloristas, yo diría, hace unos 40 años atrás, por lo menos. Y ha sido una relación tremendamente valiosa para nosotros. Primero, porque nos ha apoyado siempre en lo que hemos estado realizando durante toda nuestra trayectoria. Segundo, porque nos ha proveído de músicos, de artistas, folcloristas, de guitarristas, que han sido muy determinantes para realizar nuestras grabaciones y algunas de nuestras presentaciones en vivo también con ellos. Yo te diría que aquí se da en el sindicato esa reunión de los folcloristas, de los guitarristas, que van surgiendo proyectos, van surgiendo ideas, se van desarrollando grabaciones, se van desarrollando giras, actuaciones que salen acá, que surgen acá. Y lo otro que es muy importante para nosotros, que reconocemos con mucho cariño, ha sido el reconocimiento que nos ha dado el propio sindicato a nuestra trayectoria. Cuando cumplimos 42 años de canto, nos hizo un homenaje muy importante en el Teatro Municipal, donde cantamos en un recital que fue muy lindo, y el sindicato nos entregó una distinción reconociendo la labor que habíamos desarrollado durante 42 años en ese momento. Ya llevamos más de 50. El pueblito se llama Melipeuco y está junto a los cerros y al cielo. Cantemos todos. Si vas para Chile, te ruego que pases por donde vive mi amada. Es una casita muy linda y chiquita, que está en la falda de un cerro enclavada. La adornan las parras, la cruza un estero. Al frente hay un sauce que llora, porque yo la quiero. Si vas para Chile, te ruego, viajero, le digas a ella que de amor me muero. El pueblito se llama Melipeuco y está junto a los cerros y al cielo. Y si miras de lo alto hacia el valle, lo verás que lo baña un estero. Los primeros ensayos del Chino Urquidi con Pedro Mesón, el Conejo Morales y Torti, Pato Torti, se hacen en la Academia de Guitarra de Sergio Sobal. Y yo escuchaba esto, ¡qué maravilla! Y decía, pero y esto es algo que me gustaba porque yo lo había escuchado anteriormente en un grupo argentino que se llamaba Los Huancahuá, que era un grupo coral de 5 integrantes, que inició esta modalidad de canto tipo neofolclore. Y después estaban los quincheros que hacían sus ensayos ahí también, estaban las 4 brujas. Entonces, al poco tiempo, nacieron los Guasos de Algarrobal. Yo no fui fundador, pero al año ya tuve contacto con ellos y empecé a ir a los ensayos, a sus presentaciones, como eran chiquillos jóvenes de colegio, y a los 2 años ingresé al grupo. Así que de ahí en adelante seguí la línea de los Guasos de Algarrobal, pero si volviera a repetir mi historia, no sé en qué lugar me colocaría, ¿verdad? ¿En qué lugar estaría mi persona? A lo mejor sería un jazzista, que me encanta el jazz, no sé, musical, a lo mejor sería un escritor, no sé, no sería músico, no lo sé. Pero estoy tremendamente agradecido de lo que he hecho, estoy muy contento con todo lo que he hecho en la parte musical y folclórica. Me ha dado una razón importante de cantar, que es aportar a mantener viva la identidad de nuestra gente a través de la música, de mantener viva lo que es nuestra realidad nacional en los distintos ámbitos, también para dejar un testimonio, un registro de cómo vimos nosotros esta historia a los 50 años que hemos vivido. Porque no esperaste en mi vida que llegara yo, porque no esperaste en mi vida que llegara yo.